Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte del tema de funciones en lenguaje C. En esta parte veremos algunos temas muy interesantes. Por ejemplo, veremos unas normas básicas de programación, veremos lo que son las variables globales, veremos la estructura genérica y global de un programa y también veremos al final una serie de ejemplos. Les recomiendo encarecidamente que pruebe estos ejemplos en el compilador y que haga otros similares. Adelante. Antes de continuar, vamos a ver dos normas básicas para funciones. Estas dos normas son prácticamente obligatorias y demuestran la calidad de un programador. En primer lugar, están los comentarios. Todas las funciones deben de tener un comentario al principio, indicando qué hace la función, qué valor se devuelve con return, si se devuelve alguno, por supuesto, y el significado de todo su argumento, aclarando si son de entrada o de salida. Como en el resto del programa, se deben poner comentarios donde interese aclarar algún detalle del código. En segundo lugar, tenemos el sangrado o indentación del programa. Todas las órdenes de una función deben estar desplazadas hacia la derecha usando espacios o tabuladores, al igual que se hace con todas las estructuras de control, tales como if, while, etc. Esto es fundamental para la legibilidad del programa. De hecho, muchos entornos de programación tienen opciones para sangrar automáticamente el programa. Busque esa opción en su compilador y utilícela, porque es muy útil y muy importante. Las dos formas más usuales de poner las llaves, tanto en funciones como en estructuras de control, son las siguientes. En la primera forma, las llaves de apertura se ponen al final de la línea donde empieza el bloque y las llaves de cierre se ponen a la izquierda justo debajo de lo que cierra. Si es una función, la llave de apertura estará al final de la cabecera y la llave de cierre estará en la columna 0, ya que las funciones siempre se escriben totalmente a la izquierda del fichero. Observe que si subimos la vista desde la llave de cierre, nos topamos con la función que está cerrando. En estructuras de control se hace de la misma forma. Por ejemplo, en un bucle while, la llave de apertura está al final de la línea donde empieza el bucle y la llave de cierre justo debajo de la W de while. Con otras estructuras de control, como el if, se hace exactamente igual. Observe cómo todas las órdenes dentro de la función están desplazadas a la derecha varios espacios. A su vez, todas las órdenes de cada estructura de control se sangran hacia la derecha varios espacios. La segunda forma no es muy diferente de la primera. De hecho, las llaves de cierre se ponen de la misma manera. En cambio, las llaves de apertura se ponen justo encima de las llaves de cierre, ocupando cada llave una línea de código. Observe aquí cómo todas las llaves de apertura están justo encima de sus correspondientes llaves de cierre. Aunque esta segunda forma ocupa más espacio, muchos programadores la prefieren porque parece que las llaves están más ordenadas. Respecto al sangrado, fíjese que se hace exactamente igual, tanto dentro de la función como dentro de cada estructura de control. Pulse una tecla cuando quiera continuar. Vamos a ver ahora el concepto de variable global. Examine con detenimiento este programa. Este programa tiene 4 funciones. La primera se llama fun1, luego tenemos la función fun2, también tenemos la función fun3 y por último tenemos la función main, que es, por supuesto, una función. Fíjese que estas funciones declaran distintos tipos de variables, argumentos formales, variables locales, etc. Sin embargo, hay una variable que no pertenece a ninguna función. Fíjese en esta variable. La variable a, declarada aquí, no pertenece a ninguna función. Está declarada fuera de todas las funciones y antes de ellas. Por lo tanto, esta variable se llama variable global.
Las variables globales se declaran fuera de todas las funciones y pueden ser utilizadas por todas las funciones que hayan definidas después de la declaración de esta variable global. Normalmente, estas variables se declaran antes que las funciones, por lo que su ámbito o visibilidad es global, o sea, pueden utilizarse en cualquier función. Este es el caso de esta variable a. Las variables globales se deben utilizar con mucha precaución, especialmente por programadores principiantes. Fíjese en la función fun1 que tiene la sentencia return a por a. Cuando utiliza la función fun1 la variable ¿a qué variable a se está refiriendo? ¿A la variable a que se utiliza como global? ¿O a la variable a que declara como su argumento formal? Cuando dentro de una función hay ambigüedad entre variables locales y globales, siempre se utilizan las variables locales. O sea, en este caso, la función fun1 multiplica su variable local a por ella misma. A por a. También la función fun2 utiliza una variable a. ¿A qué variable a se refiere? En este caso, también nos referimos a la variable a declarada como local. Fíjese que la función fun2 tiene una variable local llamada a. Esta variable también es local, aunque no sea un argumento formal. Y dentro de la función fun2, si se utiliza la variable a, nos referiremos siempre a la variable local, si ésta existe, que en este caso existe. La función fun3 también utiliza una variable que se llama a. Pero atención, esta función no declara ninguna variable con ese nombre. Por lo tanto, nos referimos aquí a la variable a declarada como global. Si una función no declara una variable con el nombre a, ni dentro de los argumentos ni dentro del cuerpo de la función, entonces la variable a que utiliza se refiere a la variable a global. Ese también es el caso de la función main. Efectivamente, la función main utiliza la variable a en varias ocasiones. Sin embargo, no declara ninguna variable a local a esta función. Solo declara una variable x. Por lo tanto, cuando la función principal utiliza la variable a, se está refiriendo también a la variable a declarada como global. El uso de variables globales está desaconsejado especialmente en programadores noveles. La razón es muy sencilla, complica la comprensión de los programas y pueden dar lugar a efectos laterales erróneos que suelen ser muy difíciles de localizar. Esto es así porque las variables globales se pueden modificar en cualquier punto del programa y si tienen un valor erróneo puede ser muy difícil descubrir qué función está modificando erróneamente una variable global. Por tanto, en lo sucesivo, es mejor que nunca utilice variables globales excepto que esté seguro de lo que está haciendo. Como ejercicio, intente descubrir qué es lo que escribe este programa. Observe que la función main tiene una instrucción printf. ¿Qué dos valores escribe esa instrucción? Ejecute mentalmente este programa y cuando tenga los dos valores, pulse una tecla para comprobar sus resultados. Esta es la salida del programa. Si no le salió correctamente, no se preocupe. Seguramente se liaría con los pasos de argumentos o con los nombres de las variables. Vuelva a ejecutar este programa prestando especial atención a esto. Cuando quiera continuar, pulse una tecla. Vamos a esbozar aquí la estructura de un programa en C. Esto es, vamos a indicar las distintas partes de un programa
y vamos a decir dónde debería colocarse cada una de ellas. Aunque esta estructura no es estricta, debería seguirse siempre que sea posible. Estas pueden ser las distintas partes de un programa en C. Vamos a detallarlas punto a punto con un breve ejemplo a la derecha. En primer lugar, es una muy buena costumbre añadir unos comentarios al principio del programa fuente. En estos comentarios el programador puede añadir características del programa, lo que hace el programa, el autor, la fecha, las modificaciones que se hayan efectuado al mismo y cuantas observaciones desee hacerse. Después de los comentarios deben ponerse las órdenes include al preprocesador para incluir los ficheros de cabecera de las bibliotecas que vayamos a usar. Estas bibliotecas pueden ser bibliotecas del sistema, bibliotecas estándares como stdio.h, math.h, etc. O también pueden ser bibliotecas creadas por el propio programador. En este último caso se ponen entre comillas dobles. Las bibliotecas estándares, recordamos que se ponen entre ángulos. A continuación se añaden declaraciones globales. Esto es, definiciones de objetos que sean accesibles para todo el fichero. Aquí se incluyen constantes globales, definidas con const, y también constantes simbólicas del preprocesador, definidas con la directiva define. También deben incluirse aquí la definición de los tipos de datos que se utilicen en distintas funciones, definidos con o sin typedef. Por supuesto, siempre deben añadirse comentarios explicando cada una de las declaraciones, cuando éstas no sean obvias. También pueden definirse aquí variables globales, como vimos antes, pero como dijimos, en general es mejor no usarlas. Luego pueden añadirse opcionalmente los prototipos de todas las funciones, excepto la función principal. Finalmente, usted debe, por supuesto, incluir la implementación de todas las funciones, incluida la función main, la función principal, la cual suele ponerse al final. Si ha incluido los prototipos de las funciones, lo mejor será poner su implementación siguiendo el mismo orden. Si no ha incluido los prototipos, debe tener en cuenta que debe definir o implementar una función antes de que ésta sea utilizada o llamada por otra función. Y no olvide algo que es muy importante. Debe escribir antes de cada función un comentario indicando qué hace ésta, el significado de sus argumentos, los requisitos que deben de cumplir y cualesquiera otras observaciones que deban tenerse en cuenta para utilizar dicha función. Es buena medida separar cada función con una línea en blanco. En general, no es buena medida incluir muchas líneas en blanco, pero queda bien insertar una línea en blanco entre cada una de estas partes que acabamos de ver, y también separando bloques de código cuando lo estime oportuno. No olvide, además, incluir comentarios dentro del código siempre que desee aclarar algo al respecto. Esto es buena medida porque simplifica las tareas de modificar y corregir el programa cuando sea necesario. En el resto de páginas podrá ver la implementación de algunas funciones interesantes. Es muy importante que intente entender qué hacen estas funciones y que las pruebe en el compilador. Para ello, por supuesto, tendrá que implementar usted la función main. Tendrá que declarar las variables necesarias, darle los datos y escribir los resultados convenientes. Pulse una tecla cuando lo desee.